Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo, seres amados en proceso de transformación, que es más una transfiguración en términos de la experiencia de vida de nuestro Señor Jesucristo, y una trascendencia al plano celestial, que esa es la plenificación, plenitud. Mensaje desde la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, hoy 6 de agosto del año 2022, que nuestra iglesia se encuentra conmemorando la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en el monte del Tabor. Reciban un amoroso saludo fraternal desde Fundación Amayá. Acabamos de tener nuestro espacio, esta fundación académica, sí, más que todo Escuela de la Conciencia Ambiental, y la Fundación Cambio Gnosis, que Dios mediante en un momento tendremos la sesión. Vamos a tratar de ir ahí en síntesis desde la perspectiva conceptual, interpretando algunos signos y algunas situaciones que se dan en lo que hemos venido triangulando, por lo menos desde Fundación Amayá. Les invito a contactar ahí en el canal, el video de estos últimos días, en un proceso que se puede hacer una pequeña síntesis, y es la invitación. Cuando Jesús pregunta a sus apóstoles en el Evangelio de Mateo, ¿quién dice la gente que soy yo? La gente dice que unos dicen que Moisés, otros que Elías, otros están hablando, otros que Juan el Bautista. Entonces están hablando desde la antigua alianza con Moisés, el sacerdocio, las profecías en Elías, y que se aparece ahí en el monte del Carmelo, la revelación, y asciende en carros de fuego cuando termina su misión y la entrega en Eliseo. Lo mismo cuando Moisés, recibiendo las tablas de la ley, al acercarse previamente a la zarza ardiendo, también el fuego aparece allí, importante, en la cuestión de la palabra escrita en roca, los mandamientos, y claro, la resplandecencia de su rostro cuando baja de la montaña, que la ven pues todos seguidores, amén, del pueblo de Israel. Y en Juan el Bautista, pues que fue el camino, aquí aparece Juan, el hijo del Zebedeo, junto con Santiago y Pedro, son los que suben al monte con Cristo, los invita a ver la transfiguración, que es por anticipado lo que va a ser la vida eterna, en ese proceso desde la cruz, pero hay que coger la cruz. Entonces, volviendo, cuando les hace la pregunta, después del sermón de la montaña, en Galilea y todo ello, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, ¿qué es esa pregunta que nos hace? Bueno, para ti, ¿quién es Jesús? Tú vives Jesús mente, alma y cuerpo, en lo que sientes, en lo que piensas y cómo actúas. Ahí está presente, circula en esa tríada, sentir, pensar y actuar. Jesucristo, esa es la evangelización. Están cruzando amor, verdad y justicia divina, que es la que da la sabiduría. De ahí viene el conocimiento humano, que es el conocimiento de la tierra, el entendimiento, lo dan las profesiones. Van a ver allí en el libro de Daniel, que se mencionó hoy, precisamente la cohorte del rey Nabucodonosor, que sirven en las coordenadas normales, digamos, de la sociedad, de la cultura del momento, pero que se han traído hasta hoy día en los estilos de gobierno, religioso y político, pero más en lo político ver cómo el disfrute alrededor del poder, servirle a un rey, y entre más le sirvan, pues les van a dar más privilegios, prebendas. Buen comer, aparentemente un poder, por un cargo, un mando, y ese buen comer es buen placer, y el tener, pues sí, acceder a cosas, beneficios y tal. Pero ellos, estando allí aparte, Daniel y otros profetas les hacen que les den comida en vegetales, legumbres y agua, por mandato de la divinidad. Una práctica, un ritual, pero los hace diferencial de otros y hacen un estudio comparativo. ¿Qué pasa entonces con los que el Hijo de Israel, llamados por Dios, hacen un sacrificio de vida, digamos un ayuno,
por su oración y meditación en Dios, un trabajo especial, y van a ver en un tiempo cómo están físicamente, mentalmente y lúcidamente, pues en su lucidez, para servir al rey. En cambio, los que son de la tradición comiendo grasa, pues se imagina uno, grasa, comiendo allí lo normal, en abundancia, vino, licor, quizás en exceso, todo eso, placeres. Va a haber qué tipo de servicio. Así que tengan una disciplina muy rigurosa también, pero pueden comparar. Y esto es muy interesante desde el punto de vista científico, cómo comparar dos muestras o de población, diría de población, pero digamos de grupo humano, de seres. Aquí hay un grupo que bajo la perspectiva de la divinidad de Dios, justicia divina, y desde la perspectiva humana, el derecho humano, servirle al rey, servirle al gobernante. Incluso por ahí mencionan sacerdotes porque toman los utensilios del templo para llevarlo a hacerle culto a los Baales. O sea, que por tomar el oro, la plata y todo eso, es que Dios no está en eso. Él trasciende todos esos juguetes, esas extravagancias para uno, pues superficiales, no tiene importancia. El estuche, uno se entretiene ahí con trebejos, coleccionando, guardando, eso, el espíritu libre. Pero miren, amores, la cuestión de ver cómo, bajo esas condiciones de servicio, de gobernabilidad, ¿cierto? El poder político, el poder religioso, el poder económico, junticos ahí. ¿A quién le sirves? A este, que es este reino del mundo, de lo inmundo, de las prácticas que hace lo humano cuando no sea esa corrupción natural, sino que es una corrupción desde la cultura, desde las prácticas, los procesos ya son alterados por la adversidad, lo adverso. ¿Y saben de quién estamos hablando? ¿Quién es el adverso en la creación? El que es el falso profeta, el falso maestro y el falso sacerdote, expulsado del paraíso por su irreverencia, su mala conducta, sus malas prácticas, o sea, éticamente, moralmente y socialmente no deseable allá en el reino celestial, pues en el vivir bien, bendecidos, alabando a Dios, dando gloria a Dios, amén, eso se trata. Frente a ello, ¿qué prefieres? Esos reconocimientos con base a títulos, los mandan a estudiar, les dan educación, miren, entonces viene la educación, la salud, los satisfactores, se los da ahí la corona por servirle, se los da el rey, el que esté en ese momento. Eso es eterno, eso es para siempre, eso los hace infalibles. No se va a volver a enfermar, no se va a morir, no se le va a acabar el poder, o el tener, o el placer. No se le van a acabar esas relaciones, no se le van a acabar esos elogios y esas consideraciones que se dan de ahí. No se le van a acabar los años. Bueno, en fin, ese es el escenario. Y desde allá, desde Antigua, tráigalo a hoy, pasando por la época de Jesucristo hasta llegar a hoy. Tenemos 3 momentos para hacer la triangulación. En la época de Jesucristo, igual, desde las bodas de Caná misma con su madre María Santísima, ella dice hagan todo lo que Él les diga cuando se acaba el vino y Él va a bendecir en nombre del Padre, siempre subiendo a la montaña, orando, o sea, entrando al corazón, conectando con el Padre, la divinidad, en la justicia divina, que es correcto que yo haga, cómo hacerlo. Y bendice el agua y hace el vino, por anticipado porque su misión es muy clara, cruz. Y eso desde niño lo sabía, desde que Simeón ahí en el templo le decía, bendito Dios que permite que ahora sí puede ir su siervo en paz, porque sus ojos han visto el Hijo del Creador. Y ha nacido para ser escarnio de todos, claro, subiendo a la cruz. ¿Cuál significa? Que allá en la premiación de cruz, en la Roma antigua, considerado para un castigo, entonces es el proceso de un hombre fracasado, frustrado,
que no logró lo que quería. O sea, ahí lo llevan a la montaña para hacerlo quedar en ridículo, supuestamente, ante esos estilos de gobierno, de gobernabilidad, de economía, de desarrollo. Se puede interpretar hoy día así, que mirando al contexto, mucha similitud, pues mucho, en esencia igual, pues muy similar. Ahí está, frente a ello, claro, porque tuvo ocasiones, porque la gente lo creía un rey de ellos. El rey vino a salvarnos de la tiranía, de la esclavitud, del sometimiento, pero no es al estilo de ellos. Cuando tira la moneda de quién es esta esfinge, pues es de César, pues da a César lo que es del César, Dios lo que es de Dios. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, es que la derecha es la mano de Dios, la izquierda es la otra, del adverso. Y entonces, claro, siempre para el lado de allá, bendición, o sea, nada positivo ni negativo, no, es circulación, es espiral, porque es un proceso de ascensión. Entonces, estamos en la tierra, ascensión al cielo. Estamos en una condición, vamos ascendiendo, desde la niñez, joven, a adultez. Y es un proceso de ir creciendo, madurando, aprendiendo. Allí lo decíamos en este espacio previo, nada más ya invito nuevamente, amorosamente, verlo, situarlo y meditarlo, porque es esa restauración que hace Jesucristo del daño, del pecado, del legado que queda de los egos, los apegos, los desasosiegos, todo eso son los dolores y a futuro son los resentimientos, porque uno no ve causa-efecto fuera del espacio-tiempo, inmediato, y ve el espacio y el tiempo separados, no, eso es una espaciotemporalidad energética. Más adelante es que se ven los efectos. Por eso la ética habla de una mente ética, o las mentes hablan de una mente ética, ver sistémicamente, dinámicamente, complejicamente, causas, medios y efectos. Que eso se podrá ver, se genera aquí, en un tiempo, en un espacio-tiempo, bajo una condición de modo, pero se va a reflejar en otros seres, quizá tus hijos o hijos de otros, en generaciones sucesivas, que eso se transfiere genética, neméticamente, o sea, por la cultura, por la biología o por la energía, que quedan ahí sueltos, gravitando en otros planos, o en este plano o en otros. Entonces, claro, eso lo van heredando los hijos, porque a través de la educación, que va generando la cultura, eso se va pegando, se va instalando como una práctica, pues prácticas que van validando esa cultura. Se tiene un acervo que son las habilidades. Se ha hecho una pregunta muy interesante: ¿cuáles son las carreras o la formación o los perfiles que se requerirían para servir a Dios? Sí se valdría de ellos, como Daniel, hablamos ahí en el Antiguo Testamento, o en época de Cristo con los apóstoles siguiéndolo. Entonces, pregunta, porque los perfiles, las profesiones, los cargos para servir a la estructura, ¿cierto?, a los estilos de gobierno, a esa organización que hay social, política, económica, y tener esos supuestos reconocimientos, premios, ¿cierto?, tendrán otras consideraciones. Entonces, por eso el ejercicio que veníamos haciendo estos días de la montaña es con el Calvario, los 5 pasos del Vía Crucis, la oración en el Monte de los Olivos. Acá atrás tenemos un olivo, una montaña para subir a orar, que es el corazón. Segundo, la flagelación, reconocer, o sea, concienciación de esas deudas que son del pasado, ya hechas, llamamos en la religión católica pecados, pero que son faltas al sistema, desajustes, desequilibrios en las relaciones, en mi propio ser, a nivel de sentir, pensar o actuar. Esa circulación te hace el Evangelio. Sentir, pensar y actuar en Cristo es evangelización, como Cristo, y siendo que Él acontezca cristianamente alma y cuerpo, cada ser. Esa es la transfiguración poco a poco, proceso de limpieza, depuración. En caso, pues como se habla de la corrección fraterna, primero lo hace uno personal, íntimo, en esa individuación con Dios, en esa relación mística, reconocer
las falta, identificarlas. Pues es como si hiciera un estudio de restauración. Cuando uno hace un estudio de impacto ambiental, para ver la restauración del daño, primero tiene que ver los daños y ver la relacionalidad que hubo ahí de causa-efecto. Es como hacer el diagnóstico, la evaluación del impacto y el diseño de solución. Eso lo dice el método, pues, pero por hacer la analogía, les decía desde el inicio que vamos a empezar a codificar la planificación ambiental desde ahí. Entonces, desde el camino de cruz, en ese proceso de limpieza, de restauración, es eso. Identificación del daño, valoración de las relaciones que conducen el daño y la restauración. Ahora sí, en lo personal, en la relación con otros que han de estar haciendo las mismas meditación, oración, ayunación en principio, siguiendo su vida sacramental, bautismal, porque hay que creer y creerle a Dios y crear con el Padre Creador. Hay que comulgar con los hermanos, y para comulgar con los hermanos en común unión, una unidad en la diversidad, para una universalidad que pretende la Iglesia Católica, o que pretendemos a nivel de toda la humanidad, pues en derecho humano, que es la cruz, el brazo horizontal, y en justicia divina, que es la cruz, el madero vertical, en Jesucristo, con esa Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pues esa vida trinitaria que lleve, acontezca en cada ser, es la que le va a permitir ese proceso de cruz, de ir restaurando. Entonces vamos a la flagelación, ahora vienen las espinas, clavadas con dolor. Y esas espinas son las adversidades que se van presentando, el adverso, el que se opone a la bendición, al camino de la derecha, el que te va sacando. Entonces aquí viene algo clave, no es ni positivo ni negativo, son circulando, son espirales, son procesos, un continuum. Hablamos estos días en la palabra de Pedro Justo de Río, precisamente meditaba sobre cuando se pescaba, se tiraba la red, caen pequeños y grandes y todo, y se descartan los que están pequeños porque no dan la talla. No se desechan ni por malos ni buenos, no, es que Dios les da otra oportunidad, vuelven al mar, a la libertad allá en su ecosistema, en su situación, para que sigan. Eso mismo es con nosotros, porque todos hemos de llegar a la cima. Y el que llegue primero habrá de esperar a los otros, porque es para toda la premiación. No hay preferencias, no hay exclusividades. Dios no es exclusivo de uno solo. Todos somos de Dios, pero Dios no es de ninguno. Somos hijos de Dios. Amén. Entonces, llega el camino ahí de coger la cruz. Bueno, ya les preguntó allá al principio, ¿quién dice la gente que soy yo? Que es el ejercicio que hacíamos ayer. Ya les preguntaba a nuestros hermanos, tus hermanos, nuestros hermanos, pensando también en Fundación Cambio Gnosis. Ya hagámonos la pregunta. Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y a ellos les preguntó, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Ahora les pregunto, entonces, ¿qué somos nosotros? Ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Entonces, ¿qué somos? Hermanos en Cristo. ¿Sí realmente hay esa coherencia entre sentir, pensar y actuar? ¿O todavía hay el que está buscando su interés propio? Todavía está el que tiene miedo, como en la parábola aquella del sembrador. Cae la palabra en buena semilla, pero se queda ahí, en lo verbal. Otra la ponen como acción co-creadora, o sea, pone esa palabra en acción, como los Boanerges que subieron al monte, según nos dice hoy, del Tabor, a ver la transfiguración, sí, camino a la resurrección, porque Jesús se va y ya nos deja en el legado del Espíritu Santo. Pero bueno, ahí está. Ese ejercicio de triangulación, ¿cómo se relaciona? ¿Cómo es mi relación con Cristo? Con Jesús Cristo, cuando ya sufre pasión, muerte y resurrección, ya es Jesucristo. De amistad íntima, de interesada, lo busco por interés, bajo qué se soporta la relación, si es que existe la relación, si hay comunicación permanente, diálogo permanente, amoroso, tierno, confiado. Todo eso lo dejamos ahí en la reflexión. Entonces esas son las espinas. No el pescado que tiraron al mar, pero sí las espinas que le pusieron en la cabeza, la corona de espinas a la mente. Cada una de esas espinas te ha de cruzar y llevarla de la mente al corazón. Ser sentipensante. Conectar razón y corazón. Y la pasión, por supuesto, esta es la tríada, pero no es una emoción malsana. Esos desórdenes emocionales, mentales, espirituales los ha de armonizar
en el amor, ese sentir, pensar y actuar cristianamente, alma y cuerpo. Si creemos en que Jesucristo hace la restauración, que el Padre Creador da la providencia, que ahí vamos a llegar ya a la premiación enseguida, en la transfiguración, ahora sí, ¿cómo entonces asumir ese proceso de vida? Conciencia de sí mismo, conciencia del otro, conciencia de todos juntos, una unidad, un colectivo, conciencia del entorno que somos siendo, pues que nos acontece a todos, ya como unidad, y ahora sí siga el planeta en la conexión con las especies no humanas, la raza no humana, la condición otra, que podemos tener, lo dice ahí precisamente en Daniel, lo toma la carta de San Pedro, el entendimiento, el discernimiento que llega, gracias a Dios, la sabiduría. Entonces el entendimiento de lo humano y la sabiduría de lo divino, por el discernimiento da la claridad. Bueno, ¿qué es de aquí del mundo? ¿Qué es de allá del cielo? Pongámoslo en esos términos como se ha ido prefigurado desde antigua y lo narran las escrituras, que el cielo está arriba, pero es una condición superior en el sentido de que trasciendes. No por encima de nadie, no, sino que vas avanzando en tu propio ser. Cada vez ser más que la mejor versión de sí mismo, una versión, diría uno, más parecida a Dios, siendo Dios uno mismo. O sea, Jesús aconteciendo en cada ser, asumiendo la cruz. Porque entonces ya viene la segunda pregunta que le haríamos ayer. Todo esto pues había que contextualizarlo para ir comparando lo que es la situación, la lectura hermenéutica en espiral, lectura ambiental en espiral. Aquí estamos aplicando el método del orden natural desde ese mismo escenario pasado para ver el escenario futuro, en Cristo el escenario aconteciendo. Eso es como intermedio. Puede uno ver que con la plenitud allá, por anticipado, que ellos tuvieron en esas revelaciones, es lo que a nosotros nos espera. O sea que sí tenemos cómo hacer una planificación, planificar la plenitud, planes de vida en Dios para poder llegar allá. Entonces ahí el camino a la cruz, cuando ya les hace la pregunta, ayer le hacemos el ejercicio, bueno, ¿yo qué soy para Dios? Si soy su amigo, soy su hermano menor, soy un conocido, soy solamente una imagen, soy solamente una foto. ¿Cómo me veo yo frente a lo que me vería Jesús? ¿Cómo me leería Jesús? Si estoy siendo coherente, sentimientos limpios, éticamente, moralmente, mi comportamiento, mi conducta coherente, mi servicio, entrega a los demás, o sea, coherencia en el evangelio, en la evangelización, en la entrega, en asumir mi cruz, que no es un castigo, ni es malo, al contrario, es un deleite, porque si existe el amor, la misericordia, el perdón, todo eso ante los ojos de Dios, obvio que incluye tu ser, porque uno está involucrado en el colectivo, en la comunidad, en lo que llamamos ambiental, o sea, en el todo. Somos una, entre comillas, parte, aunque Él no ve la parte, Dios no ve la parte, Él ve el todo y las partes, sus acciones, sus interacciones, sus retroacciones. Por eso es una espaciotemporalidad energética, en el antes, en el después, en el ahora, en el aquí, en el allá, en este y en el otro. Es que el Espíritu Santo se replega, está inmerso en todos, amén, en gracias del bautismo. Y nosotros somos llamados a administrar las gracias que tenemos, lo graciosos que somos, o lo agradecidos. Y ahí, en virtud de ello, vienen la sabiduría, el entendimiento. O sea, el Espíritu Santo opera desde ahí. No es el rey, aquel rey Midas que todo lo vuelve oro. No es aquel el que te da todo lo material. No es un cajero automático que yo le pido aquí a mi Dios, ve, mándame plática para pagar el mercado. Oiga, pues, merque usted que fue el que se asumió ese compromiso. Ni tampoco es un castigo cuando no lo tengan. No, es que Él no se mete en eso. Hay que respetar que esa condición de Jesús no es solamente un maestro, simplemente, como muchos lo ven, ¡ay, tan interesante el maestro Jesús! El maestro Krishnamurti, sí, maestro, pero el maestro profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, está por encima de toda esa soberanía, es el Hijo de Dios.
Y ahí nos llaman la transfiguración, que ya va a venir el proceso de premiación. Yo lo voy advirtiendo porque para allá vamos, todo este camino, contextualizando estos escenarios. Cuando ya tomemos la cruz, Cirineo, te ayudó a cargar la cruz. Bueno, vamos a ayudarle a cargar la cruz a Cristo, en nosotros mismos. Es que Él se repliega, Dios se repliega en todos nosotros que somos células divinas, células de la divinidad, del absoluto. Nosotros somos los relativos, nosotros somos los que tenemos que relativizar, pero haciendo esas tres triangulaciones, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Padre Creador, Jesucristo Salvador y Espíritu Santo Santificador. Otra tríada que está en la cruz, mismo ahí cuando en el Calvario, Santiago, Juan, que estuvo en los Boanerges, y Pedro, son tres hermanos desde el apostolado para seguir, para caminar con ellos, pues seguir a Cristo caminando con ellos, aclaración del presbítero Pedro Justo Berrío, porque en realidad nosotros no necesitamos seguidores, ni ellos tampoco. Ellos todo lo que oraban de milagros, así como lo veía la gente por la falta de fe o porque físicamente sí había una actuación en lo orgánico, pues en lo corpóreo o a nivel mental en un ser o en lo espiritual. Eso todo es gracias, el que hace esa transformación, la limpieza, esa restauración es Jesús, pues es Dios. Simplemente ahí es uno un instrumento, lo decía el padre ayer, no Fray Alejandro, pero Justo Berrío, en el ejercicio de restauración. Uno es como el campesino, el arado. Uno no se puede hacer el tarado, sino que el arado uno es como si fuera para Dios el instrumento, pasa a ser instrumento. Pero como campesino como tal, ahí toma la figura de barro, porque somos humanos. Entonces ahí viene a ser Dios que a través del barro utiliza el arado para que nosotros le sirvamos a Él. Es su brazo extendido. Ahí está la función de extensión, que hablamos en planificación, la extensión, un brazo extendido de Dios a través de la creación. ¿Cuál tecnología y cuál desarrollo de cosas? Nosotros. Sí, habrá que ver qué tecnología, pero como cosas como chatarroides, como artefactos, lo más orgánico, lo más natural, lo que es la biomimesis, correcta lectura de la natura, pero lo que de Richman, la autopoiesis, en paz descanse Humberto Maturana, la autoorganización, las especies se autoordenan en sus ecosistemas según sus funciones. El agua tiene propiedades, digámoslo así, místicas, de conexión espiritual, ellas también sienten. Asaro Emoto ha trabajado sobre ello. Y ese tipo de manifestaciones, una sacerdotisa en la India limpiaba el agua con una fotografía suya, o la gente limpiaba el agua con una fotografía suya. Y eso es testimonio de William, que fue alumno mío en la Universidad de Antioquia, pues alumno de mis cursos que yo ofrecía. Y así, entonces, todo eso en los elementales está en el fuego, un elemento restaurador que transfigura, no es para destruir. Sobre la destrucción que está en ese pasado, en ese pecado, ese legado que queda atrás, uno puede tomar ruinas y tratar de rearmonizar el arquetipo, el rompecabezas, volverle a dar un sentido, pues ya ha recorrido. Si es nuevo, que es el escenario ya en la entrega del Espíritu en la cruz, cuando Cristo muere, entrega el Espíritu, ahí conecta con el Espíritu Divino y todos replegados como Espíritu conectamos ahí. Entonces ya llega el escenario de la transfiguración, que es esa plenitud. Ese escenario existe para nosotros y esa invitación cuando Dios se pronuncia, este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias, mi Hijo predilecto, nos está diciendo a nosotros también, como hermanos cristianos, para tener ese mismo testimonio. Jesús, camino, verdad y vida. Y seguir caminando con Él, seguir avanzando ahí. Entonces, mis amores, o mis hermanos, mis amigos, hay muchas maneras de llamarlos, pero amorosamente, desde el alma, prefiero hacer allí, que desde el corazón también se siente, pero el corazón se queda aquí cuando nos quedemos en este plano, pero como vamos a transfigurar, vamos a trascender, entonces hablemos de almas.
y hermanos, claro, en Cristo, y amigos, que siga existiendo esa confianza, ese tejido, y sigamos triangulando y caminando juntos. Dejemos por ahora la reflexión. Dios los bendiga. Un abrazo amorosamente. Muchas gracias.